Esta 10ª plaga, la de los primogénitos, representaba prácticamente un dualismo de la humanidad. Sí, señor. Porque por un lado, terror para los egipcios, pero fiesta para los israelitas. De esa manera, el destino está reparando terror para los incrédulos, felicidad y bendición para los creyentes. Lamento versus gozo. Por eso que el Salterio, el libro de los Salmos, comienza presentando esta verdad sobre el destino. Bendición para los justos, juicio para los impíos. Bien, ya estuvimos leyendo acerca de esta plaga. Usted puede leer más al respecto en todo el capítulo 12 de Éxodo. Pero siempre procuramos una frase que nos sirva para aplicarla al mensaje, y es el versículo 24. Que dice así: guardaréis, estamos hablando de Éxodo 12, 24, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Esto debía de ser guardado para siempre. El propósito de este mensaje, hermanos, es establecer un paralelismo entre la Pascua y la iglesia y ver cómo nosotros aún estamos cumpliendo con este propósito por la cual fue enviada la plaga de los primogénitos. Todo lo relacionado a esta plaga es prefigura del verdadero Cordero Pascual. Así lo dice Pablo en 1 Corintios 5, 7. Nuestra Pascua, que es Cristo, dice, ya fue sacrificada por nosotros. Así que vamos a comenzar a ver ese paralelismo. La fiesta marcaba un nuevo año, un nuevo comienzo para los israelitas. Y noten que una vez que nosotros recibimos a Cristo como el Señor y Salvador, dice la palabra que venimos a ser, ¿qué? Nuevas criaturas. Que las viejas cosas ya pasaron y que todas son hechas nuevas. Si un cordero macho de 1 año de nacido era llevado a las casas en el día 10 de Nisan o abril, lo cual es el primer mes del calendario hebreo. La orden era de congregarse en familia. En caso de que fuera pequeña, podían unirse al vecino inmediato y calcular según los que fueran a participar para el consumo. Sabemos entonces que nosotros, hermanos, en Cristo, somos ¿qué? Una familia en Dios. Somos hermanos en Cristo, somos su pueblo, sus hijos. Tenemos muchas cosas que nos unen en común y por eso se nos pide que nos congreguemos. Y eso lo logramos cada vez que la iglesia tiene su culto. Debía de haber suficientes elementos, o sea, nadie debía quedarse sin comer debido a un mal cálculo. Así que en ese paralelismo yo veo el evangelio que va a ser predicado a toda criatura, siendo un evangelio efectivo para todos, porque es por gracia, pero eficiente en el creyente, porque se obtiene por medio de la fe. El animal se revisaba muy, pero muy de cerca para asegurarse que no tuviera ninguna imperfección o desfiguración. Y nosotros tenemos, hermanos, como cordero a Cristo, perfecto, sin pecado. Por tanto, es el único capacitado para ser nuestro sustituto ante la justicia y santidad divina. No hay otra manera de poder ser salvo. No hay otra manera de llegar al cielo si no es por medio de Jesucristo. Era un requerimiento que toda la comunidad del pueblo de Dios participara de este sacrificio. Por eso que es sumamente importante, es más, es requisito para salvación en que cada cual personalmente acepte, reciba a Jesucristo como su Señor personal, para entonces venir a ser parte de la comunidad de Dios. La sangre del cordero sacrificado se aplicaba al marco de las puertas, tanto el dintel como las laterales.
Por eso, gracias a esa cobertura de sangre, la casa era librada de la plaga de muerte al primogénito enviada por Dios. Así Jesucristo, unigénito Hijo de Dios, derramó toda su sangre para rescatarnos a nosotros sus hijos. Es necesidad estar cubiertos o justificados por la sangre del Cordero Pascual Jesucristo, es quien nos limpia de pecado y nos libra de condenación. Este próximo paralelismo es interesante porque aquella cena consistía prácticamente de 3 elementos: carne asada al fuego, panes sin levadura y hierbas amargas. ¿Cómo podemos vernos a nosotros en estos 3 elementos? ¿Okay? Porque así consiste la vida cristiana. La vida cristiana, fíjense, carne asada al fuego necesita sacrificio. Nosotros mismos presentarnos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Los panes sin levadura es ese llamado a santidad que tenemos de parte de Dios. No solamente porque a Él le agrada, porque pues la santidad también nos conviene a nosotros. Y por último, hierbas amargas representan ¿qué? Las pruebas que tenemos que pasar en esta vida. El Señor da directrices específicas de cómo preparar aquella cena. Primero, no podía quedar cruda y la carne no podía sancocharse. O sea, esto es hacer guisados o sopa, o sea, nada con agua. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso con este paralelismo que estamos procurando? Mucho, porque lo que nos está diciendo es que nuestro bautismo no salva. No es un sacramento como algunas religiones lo conciben. O sea que la salvación no puede ser a mi manera, según mis esfuerzos humanos, sino como Dios lo ha establecido por gracia en Cristo Jesús. Se debía cocinar al fuego todo el animal, incluyendo la cabeza, los pies y las entrañas. Y había que comérselo todo. Y si algo quedaba, no podían guardarlo, tenían que quemarlo. ¿Esto es serio? Porque esto está representando el castigo por el pecado en el infierno, del cual Cristo nos liberó. Además, tenían que recostarse con sandalias puestas y con las pertenencias en la mano, apresuradamente listos ante la orden de abandonar Egipto. Y eso es muy relativo a lo que nos está pasando ahora, a nosotros como iglesia, y más ante todas las señales que estamos viendo a nuestro alrededor, estamos a la expectativa de ser arrebatados. Y dice 1 Corintios 15, 51 al 52, que va a ser en un pestañear. Así como Egipto tenía que estar preparado para cuando dieran la orden, pues salir, así la iglesia tiene que estar preparada para cuando el Señor toque la trompeta y dé la voz de mando, ser sacados de este mundo. La plaga de los primogénitos iba a herir toda casa que no tuviera la señal de la sangre, familias, animales, incluyendo al faraón. De esa manera, hermanos, la palabra de Dios es muy clara y Dios no miente y Dios va a cumplir lo que Él dice. Que no hay otro nombre en que podamos ser salvos que sea en el nombre de Cristo. No hay otra manera de salvarnos. No hay otra manera de escapar del juicio de Dios y del infierno. No hay otra manera de irnos en el aire, si no es teniendo una relación personal con Cristo Jesús. Por eso que esa plaga, los primogénitos, iba a herir toda casa. Fuera de los que están en Cristo Jesús, todos, inclusive los neocristianos, las sectas que se proclaman cristianas, van a sufrir los juicios de Dios. La Pascua dio lugar al establecimiento, al establecimiento de la ordenanza de la Santa Cena. Por eso que leímos que debía de guardarse como un memorial para siempre. Durante la última celebración de esta Pascua que hizo Jesús con sus discípulos allí en el aposento alto, el Señor se refirió a ese pan sin levadura
como que era su cuerpo, al vino como era que era su sangre, que vienen a ser elementos simbólicos, y pidió que lo comiéramos y bebiéramos en su memoria. Y vamos a leer al respecto. Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios 11, 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermano, ese es el propósito prácticamente de nosotros celebrar la cena del Señor, lo cual viene a ser una ordenanza, porque es como se cumple ese pacto perpetuo de lo que fue la Pascua. O sea que el Evangelio, el sacrificio de Cristo, debe estar siempre presente en nuestras mentes, el hecho que por gracia somos salvos. Y hermano, esto no cansarnos nunca de apreciar y de agradecer la gracia del Señor en cuanto a nuestra salvación. Perdón, por eso se acercan días de dar gracias a Dios. Y usted dirá: bueno, puede ser que no tuve un año tan bueno, que pasé por muchas tribulaciones y muchas pruebas. Y usted dirá: no tengo nada que agradecer. Sí, los cristianos tenemos que agradecer. Porque aunque hayamos tenido un año pésimo, tenemos vida, pero más que todo, damos gracias por la salvación de nuestras almas. Y eso siempre tiene que estar pendiente en nuestras mentes. Seguido a la Pascua, celebraban la fiesta de los panes sin levadura, lo cual duraba 7 días. En la víspera del primer día de la fiesta de la Pascua, el judío tenía ordenado sacar toda la levadura de la casa, inclusive buscaba con una lámpara por si había quedado alguna traza. Al terminar de lavar toda vasija donde hubo levadura, él levantaba sus manos y oraba: oh Dios, he echado toda levadura de mi casa, y si queda algo de lo que no cenaba, con todo mi corazón lo echo fuera también. Hermanos, esto es importante también para nosotros. Vemos que hay una imagen de la clase de santidad, la clase de separación del mal a la que estamos llamados como cristianos. Gozamos de múltiples bendiciones, pero también tenemos un llamado a santidad que va a requerir abstinencias en nosotros. ¿Por qué? Porque noten cómo tenían que buscar la mínima traza de levadura para sacarla. Nosotros tenemos que también buscar por dentro de nosotros lo que está ocurriendo en mi mente y corazón. Dice Hebreos 4:12 que Dios discierne los pensamientos y hasta las intenciones del corazón. Así que debemos de estar alerta de cómo está nuestra alma por dentro, no solamente cómo actuamos, porque podemos actuar por fuera muy bien, pero por dentro estar mal. Y usted sabe qué, una buena sugerencia: cuando usted llega al templo a orar, a adorar, antes de involucrarse en conversaciones, le voy a dar una sugerencia y un consejo. ¿Por qué no se arrodilla, ora, le pide perdón a Dios por sus pecados? De esa manera puede adorar en la hermosura de la santidad. Y después que usted haga esa oración cortica, no tiene que ser muy larga, entonces a conversar con los hermanos, pero hable primero con Dios. Saque toda la levadura que pueda haber en su alma, inclusive hasta escondida, cosas que no nos estamos dando cuenta que estamos haciendo o hiriendo a los demás.
sáquelo, pídele al Señor que lo limpie y que lo santifique. Para que entonces podamos involucrarnos en rendir un culto en espíritu y en verdad al Señor. ¿Sabe cómo? Uniéndonos al canto, reverenciando la palabra cuando es leída y predicada. Todo eso debemos aplicar. Dice que una vez el pueblo se preparó, a la medianoche, Jehová hirió de muerte a todo primogénito. No hubo una familia egipcia que no tuviera un duelo. Inclusive, hasta el mismo Faraón perdió a su primogénito. Y ya fue lo que le puso la tapa al pomo. Y Faraón entonces emitió la orden de dejar ir a Moisés con todo el pueblo, con todos los animales, que saliera. Aunque después los persiguió y le costó. Pero por ese momento dejó que el pueblo saliera. Así va a llegar el momento, hermanos, que el Señor va a tocar esa trompeta. Yo sé que a veces pensamos que no va a ser hoy. Y sí, no es malo planificar y tener en nuestra mente lo que podemos hacer en el futuro, pero hay que mantener detrás de la mente siempre, en un instante, puede ser el momento que el Señor nos lleve de la tierra. En un instante, eso va a ocurrir. Y una vez que ocurra, ya, se desata la gran tribulación y se desata todo lo que Dios tiene preparado para juzgar a este mundo. En el Antiguo Testamento la Pascua era una celebración, una conmemoración agradeciendo la salvación y la liberación de la esclavitud. En el Nuevo Testamento la Santa Cena viene a ser el equivalente a la Pascua, funcionando de la misma manera para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque en esa cena suceden varias cosas. Se las voy a plantear. Número 1, conmemoramos con agradecimiento el sacrificio de Cristo que nos redimió de la esclavitud del pecado. Y a esto yo le tengo que decir, amén, gracias Cristo, porque conmemoramos la salvación y la remisión de la esclavitud. 2, estamos celebrando nuestra comunión con Dios y con su pueblo. Por eso es un acto de comunión de todos aquellos que tienen en común muchas cosas, como un mismo Dios, una misma fe, una misma esperanza, una misma salvación, un mismo destino. Todo eso nos une. 3, renovamos nuestro compromiso anticipando la segunda venida de Cristo. 4, nos sirve de un autoexamen para ver cómo está nuestra salud espiritual y nuestra relación con Dios y con el prójimo. Ahí pueden ver la relación de por qué se celebraba la fiesta de los panes sin levadura después de la Pascua. Uno autoexaminarse. Y si hay algo que debemos de corregir en mi relación con Dios o en mi relación con mi prójimo, hacerlo para poder sentarnos a la mesa. 5, viene a ser una ordenanza. Así que tenemos que participar y prepararnos conscientemente sabiendo, hermanos, que esto es una orden del Señor. ¿Usted sabe lo que es una orden? No es una comisión, no es una sugerencia, es una orden. La primera orden que nos da el Señor es bautizarnos. La segunda orden es participar de la cena del Señor. Por eso es que es ilógico que cualquier persona que no ha cumplido la primera orden se sienta a cumplir la segunda. Porque estamos hablando de órdenes, no son sugerencias. Entonces uno se bautiza y después participa de la Santa Cena. ¿Okay? También dejar pasar los elementos es muy prudente, como dice 1 Corintios 11, 27 al 32, para evitar un juicio divino, porque hay juicio para aquel que come indignamente a la mesa del Señor, o sea, sin discernir a Cristo, sin discernir lo que está pasando, sucediendo, asimilando la cena del Señor como si fuera un ritual cualquiera que ha perdido su significado. Y no debe de ser así. Repito,
La Santa Cena siempre tiene que estar en nuestra memoria. El sacrificio de Cristo en mi lugar y el hecho que prometió viene a venir pronto por nosotros. Ese es el significado grande de la Santa Cena. Por tanto, sí, es prudente evitar juicio divino, pero es una mala señal. Usted deja pasar los elementos, significa que usted no está muy saludable espiritualmente, que digamos. ¿Y qué le está diciendo? Cuando una persona se enferma, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ir al médico, tomar los medicamentos que le receten. Cuando una persona está enferma espiritualmente al punto que no puede sentarse a tomar los elementos de la Santa Cena, es porque tiene que hacer algo por su vida. Lo primero que tiene que hacer es, 1, confiese sus pecados, que el Señor es justo para limpiarle de toda maldad. Pero confiese, no de una manera ligera, sino con disposición de arreglar esa situación, de convertirse, de no volver a pecar. Y usted ahí mismo se lo pide al Señor. Por eso, mientras están pasando esos elementos, es tiempo para que usted se autoexamine, para que usted arregle lo que tenga que arreglar, disponga lo que tenga que disponer, y una vez que ya usted esté dispuesto, a la vez que se acabe el culto, usted va a ir a arreglar esa situación y entonces va a poder sentarse con limpia conciencia delante del Señor. Por eso lo vamos a leer en 1 de Corintios 11, versículos 27 al 32. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, lo que hacían en los panes sin levadura, de hasta con una linterna, tratar de encontrar la mínima traza de levadura, sacarla, levantar las manos y Señor, ya mi casa está limpia. De la misma manera dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. No dice, coma del pan y beba de la copa y después pruébese. No, primero, pruébese. Y después que usted esté probado, que levante las manos y diga, Dios, ya no hay levadura dentro de mí. Entonces, coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, o sea, sin discernir que eso que estamos haciendo es simbólico de lo que ocurrió una vez literalmente, donde el cuerpo del Señor fue crucificado en una cruz y donde su sangre fue literalmente derramada por nuestros pecados. Jesucristo sufrió en carne propia, literalmente ese sacrificio. Por eso es que dice, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Sí, hermanos, aquí se nos llama a prácticamente estar pendiente de celebrar nuestra mesa, nuestra cena del Señor. Este domingo próximo es nuestra última cena del año, diciembre 1. Usted tenga eso siempre pendiente, porque igual que usted hace cálculo y prepara su vida y la organiza para otros aspectos de la vida, tenga pendiente el primer domingo del mes, hermanos. No haga compromisos ese día. No lo haga. Su compromiso es con el Señor y sentarse a esa mesa dignamente. Y el diciembre 1 tenemos nuestra última cena. Así que una buena resolución ya desde temprano es que usted trate el próximo año de decir, a menos que me esté muriendo, yo voy a participar de las 12 cenas que se van a llevar a cabo en el año. Mire qué buena resolución. Porque estoy cumpliendo con una orden,
y estoy dándole significancia a mi vida como cristiano. Así que hemos visto, hermanos, el paralelismo que hay entre aquella última plaga, la institución de la Pascua, con la iglesia y la institución de la Santa Cena. Así que el Señor nos permita siempre participar conscientes de esta mesa y que el Señor nos continúe glorificando. Vamos al Señor en oración. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos llamas, Dios, a una santidad especial como tú eres santo, autoexaminarnos, autoanalizarnos, inclusive, Señor, hasta las propias intenciones que tenemos en el corazón. Prívanos, Señor, de tener sentimientos amargos, negros, dentro de nosotros sentimientos que a ti no te agradan. Llena el corazón nuestro de tu amor, que podamos transmitir ese amor, Señor, en nuestra relación con los demás. Estamos orando, Señor, para que siempre nos permitas la dicha de podernos asentarnos a esta mesa que tú instituiste, Jesucristo, momentos antes de ya ser arrestado y ser crucificado por nosotros. Así que haznos conciencia, Señor, de nuestros deberes cristianos. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos por todo esto y más que se acerca el Día de Acción de Gracia, porque yo creo que todos tenemos un motivo de agradecer, que es la salvación de nuestras almas. Sigue bendiciendo a tu pueblo en el nombre de Cristo. Amén.